Capítulo 57. Hija de odio. 8 años y medio antes. La fascinación de Eshonai por los humanos no tenía fin. Entre su primera y su segunda visita, Eshonai había organizado varias excursiones para tratar de encontrar su tierra natal. De repente, todo el mundo quería ir con ella y había encabezado expediciones muy numerosas. Por desgracia, esas salidas habían sido todo melodía y nada de clímax, y lo único que había podido localizar era un solitario puesto de avanzada humano al oeste. Le habían dicho que esperase una segunda visita pronto, pero esa visita ya parecía cercana a su fin. Así que Eshonai aprovechó todas las oportunidades que le quedaban para observar a los humanos. Le encantaba su forma de andar, de hablar, hasta la manera que tenían de mirarla, o a veces de no hacerlo. Como ese día, mientras paseaba por el campamento de Gavilar Collin. Sus sirvientes apenas la miraron mientras se recogían. Se puso al lado de uno de ellos, que estaba acuclillado descordando un gran arco de metal. El hombre, por fuerza, tenía que haberla visto allí de pie, pero unos minutos más tarde, cuando se levantó, dio un salto al encontrarla junto a él. Qué comportamiento tan extraño. A veces Eshonai creía que alcanzaba a leer los ritmos de los movimientos humanos. Por ejemplo, aquel hombre del arco estaría armonizando a ansiedad, y sin embargo, no parecía comprender que los oyentes podían oír algo que ellos no. ¿Cómo sería ir por ahí a todas horas sin un ritmo en la cabeza? Tenía que ser doloroso o solitario, vacío desde luego. Los humanos siguieron recogiendo, guardándolo todo en carros para la tormenta del día. Se les daba bien juzgar cuando llegaría una tormenta, aunque a menudo se equivocaban en la hora. Solían acertar en el día. No obstante, aquello no era una recogida rutinaria previa a una tormenta. Se marcharían pronto. Eshonai lo sabía por la forma en que hablaban entre ellos, por cómo comprobaban 2 veces las correas y plegaban las tiendas con más precisión de la habitual. No tenían pensado desempaquetar nada de aquello en un tiempo. Deseó que se quedaran más tiempo. Su primera interacción había sido muy corta y aquella segunda visita estaba terminando casi antes de empezar. Quizá pudiera marcharse con ellos, como había dicho a Bentley. Había preguntado a cuánta distancia más allá de las colinas estaba su hogar, pero ellos no habían respondido y se habían negado a enseñarle sus mapas. Eshonai echó a andar para salir de su campamento, pero se detuvo al reparar en un hombre que estaba apartado de los demás. Dalinar Collin miraba hacia fuera de la ciudad, en dirección este, hacia el origen de las tormentas. Curiosa, Eshonai fue con él, fijándose en que tenía su hoja esquilada en la mano. La sostenía con ligereza por delante, la punta hundida en la piedra. Parecía estar buscando algo, pero ante él se extendían solo las llanuras quebradas, una extensión desierta. Al contrario que los demás, ese hombre captó su cercanía al instante, volviéndose cuando Eshonai hizo el más leve roce contra la piedra al andar. Se quedó muy quieta de golpe bajo su mirada, que siempre parecía ser la de un gran caparazón. «Eres una intérprete», dijo el hombre. «Sí». «¿Cómo te llamas?» «Eshonai», dijo ella, aunque estaba convencida de que el hombre volvería a olvidarse. Los humanos no parecían ser capaces de distinguir muy bien a un oyente de otro. «¿Has estado ahí fuera?», preguntó él señalando con el mentón hacia las llanuras, en el centro. «No», respondió ella, «me gustaría ir, pero los viejos puentes no aguantan. Costaría trabajo, mucho trabajo, volver a ponerlos. A la mayoría de mi gente no le gusta. ¿Cuál es la palabra? ¿Ir donde es difícil ir?» «Explorar, tal vez», dijo él. «Sí, explorar. Nosotros antes explorar, pero ahora casi nada de explorar. Hasta hace poco». El hombre gruñó. «Se te da bien nuestro idioma». «Me gusta», dijo ella, «hablar de nuevas formas, pensar de nuevas formas. Son mismo, ¿sí?» «Sí, quizá lo sean». Se volvió y miró hacia el oeste, hacia su propio hogar. «Quizá tu gente tema volver al lugar donde una vez vivieron». «¿Por qué temer eso?», preguntó Eshonai, armonizando a confusión. «Los lugares tienen poder sobre nosotros, Parshmenia», dijo él.
Los lugares tienen memoria. A veces, cuando vas a un sitio donde no has estado nunca, puede ser maravilloso, porque te permite ser otra persona, sin expectativas, sin tormentosos recuerdos. Me gustan los nuevos lugares, dijo ella, porque son nuevos. Armonizó a irritación. Las palabras no habían salido como ella quería. Se sentía estúpida hablando su idioma. Era difícil expresar una idea profunda en el idioma humano, porque los ritmos no encajaban con los sonidos. Sabias palabras, dijo Dalinar. ¿Sabias palabras? ¿Estaba siendo condescendiente? Los humanos no parecían esperar mucho del pueblo de Eshonai y se sorprendían cuando tenía lugar una conversación compleja, como si les divirtiera que los oyentes no tuviesen la mente embotada de los parmenios. Me gustaría ir a ver lugares donde vivís, dijo Eshonai. Querría visitaros y que nos visitarais más. Dalinar descartó su hoja esquilada, haciéndola desaparecer en una nube de niebla blanca. Eshonai armonizó a confusión. Mi hermano se ha interesado por vosotros, dijo Dalinar en voz baja. Eso, bueno. Sé más cauta con tus invitaciones, Parmenia. Nuestra atención puede ser peligrosa. No lo comprendo, respondió ella. Sonaba como si el hombre estuviera advirtiéndola de su propia gente. Me he cansado de avasallar a la gente, dijo Dalinar. He dejado demasiados agujeros humeantes a mi paso donde antes se alzaban ciudades. Sois algo especial, algo que no habíamos visto nunca, y conozco a mi hermano, conozco esa mirada en sus ojos, esa emoción. Su interés podría beneficiaros, pero podría tener un precio equivalente. No os apresuréis tanto a compartir vuestro refugio para tormentas con hombres a los que acabáis de conocer. No ofendáis, pero tampoco seáis demasiado rápidos en plegaros. Todo recluta debe aprender esas dos lecciones. En este caso, sugiero educación, pero también cautela. No dejéis que os arrincone. Os respetará si no dais el brazo a torcer, y hagáis lo que hagáis, nunca le deis ningún motivo para decidir que quiere lo que vosotros tenéis. Imponerse, plantar cara, pero no ofender a su rey. ¿Qué sentido tenía aquello? Y sin embargo, mirando a Dalinar, escuchando su voz tranquila pero firme, Eshonai pensó que sí entendía. Su intención, como si se lo hubiera comunicado con un ritmo. Tened cuidado con nosotros, era lo que decía. Somos mucho más peligrosos de lo que creéis. Había mencionado ciudades en llamas. ¿En cuántas ciudades vive vuestra gente? Preguntó. En cientos, dijo él. La cantidad de humanos de nuestro reino te impresionaría. Son muchas veces el número de parmenios que he visto aquí viviendo contigo. Imposible, eso era imposible, ¿verdad? Qué poco sabemos. Gracias, dijo Eshonai a apreciación. Logró que encajara. Estaba hablando el idioma de él, pero le había puesto un ritmo. Sí que podía funcionar. Él le hizo un asentimiento. Nos marchamos. Sé que la visita ha sido corta, pero mi hermano tiene que volver a sus tierras. Sin duda volveremos a encontrarnos. Enviaremos un emisario más permanente. Eso te lo prometo. Se volvió moviéndose con el impulso de un peñasco en pleno alud y se fue hacia su carro de tormenta. Benny tenía la impresión de que la brillante gema roja iba a quemarle un agujero en la ropa. Estaba acurrucada en un refugio para tormentas, una de las amplias trincheras abiertas en el suelo cerca de la ciudad, que habían cubierto con caparazones de animales y crem. Estaban todas encima de colinas, para que desaguaran por los lados. La familia cercana de Bentley estaba reunida en aquel refugio para charlar y comer, como era su costumbre en días de tormenta. Los demás parecían muy animados, hablando a alegría o a apreciación, mientras comían junto al fuego, escuchando cuando la madre de Bentley cantaba a la luz de las gemas corazón sin tallar. Las gemas corazón podían ser unos trastos orgánicos y grandotes. Aunque tenían luz tormentosa, ninguna era tan brillante como la extraña gema que Bentley llevaba en el bolsillo, la que le había dado la humana. Bentley tenía la sensación de que debería estar ardiendo, aunque la notaba fría como una gema normal. Armonizó a ansiedad y miró a los demás, preocupada por si veían aquel resplandor demasiado rojo. Se supone que debo salir a la tormenta, pensó oyendo la lluvia que aporreaba la piedra lejana. ¿Esto cuenta?
Veo la tormenta ahí fuera, destellando y creando su propio ritmo, demasiado frenético, demasiado salvaje. No, no estaba lo bastante cerca. Ocultarse en aquellos refugios no le permitía adoptar la forma carnal, que era la única transformación que emprendían con regularidad. Nadie quería volver a la forma gris a fin de cuentas. Existían otras formas que encontrar, estaba segura. Había estado cerca de la forma de guerra, y con la gema que tenía. La llevaba encima desde hacía semanas, aterrorizada por lo que podría ocurrir. Lanzó una mirada a su madre y a los parientes cercanos que escuchaban sentados, embelesados por las hermosas canciones. Hasta Bentley, que las había oído centenares de veces, se descubrió queriendo volver con ellos y sentarse a los pies de su madre. Ninguno de ellos sabía lo que le estaba pasando a Jack Slim. Su madre lo ocultaba bien. ¿Sería cierto que otras formas podrían ayudarla? Los humanos iban a marcharse, así que era la última oportunidad que tendría Bentley de probar la gema y, si no funcionaba, obtener respuestas de la humana que se le había entregado. Bentley armonizó a determinación y se puso de pie. Caminó hasta el final del refugio, donde había atado sus gemas para que se renovaran, lo bastante cerca de la tormenta para que el jinete les concediera su luz. Oyó bisbiseos a su espalda, voces armonizadas a diversión. Los demás pensaban que había decidido adoptar la forma carnal, cosa que Bentley siempre se había empecinado en que jamás haría. Su madre había sonreído cuando Bentley se lo había dicho, y le había explicado que muy pocos adoptaban la forma carnal porque así lo pretendían. Tal y como había hablado, parecía que era algo que sucedía sin más, que un anhelo se apoderaba de ti, o que te sentabas demasiado cerca de la salida durante una tormenta y ¡puf! Antes de darte cuenta, te habías convertido en un imbécil que solo buscaba criar. Era bochornoso que los demás dieran por sentado que eso era lo que estaba haciendo Bentley. Llegó a la piedra mojada del límite del refugio, donde los lluviespren se amontonaban con los ojos mirando hacia arriba y zarpas que se aferraban al suelo. Allí el viento y el trueno sonaban más fuerte, como los gritos de guerra de una familia rival, intentando espantarla. Tal vez lo mejor sería darle la gema a su madre y dejar que ella intentara hallar la forma nueva. ¿No era por lo que hacía aquello? No, pensó Bentley temblando. No, no lo es. Los meses que había pasado intentando encontrar nuevas formas no le habían llevado a ninguna parte, y mientras tanto Eshonai se ganaba cada vez más aplausos. Hasta su madre, que había llamado necedades a sus exploraciones, había pasado a hablar de Eshonai con respeto. Las personas que había encontrado a los humanos, la persona que había cambiado el mundo. Bentley había hecho lo que se suponía que debía hacer. Se había quedado con su madre, había pasado días interminables memorizando canciones, obediente, pero Eshonai se llevaba los halagos. Antes de que sus nervios la traicionaran, Bentley salió a la ladera de la colina y entró en la tormenta. La fuerza del viento hizo que tropezara y se deslizara por la roca resbaladiza. En un abrir y cerrar de ojos pasó de una calidez resguardada y llena de canciones a un caos gélido. Una tempestad que sonaba a instrumentos quebrándose y canciones fallando. Trató de mantener el ritmo de la resolución, pero ya estaba armonizando el ritmo del viento, cuando se metió a trompicones tras un gran peñasco y apretó la espalda contra la piedra. Allí su mente remitió al ritmo de la súplica, al borde del pánico. ¿Qué estaba haciendo? Aquello era una locura. Ella misma solía burlarse de quienes salían a las tormentas sin escudos u otras protecciones. Quiso volver al refugio, pero estaba demasiado asustada para moverse. Algo enorme se estrelló contra el suelo cerca, sobresaltándola, pero un intervalo de oscuridad en la aulladora tormenta le impidió ver cuán cerca había sido el impacto. Era como si el relámpago, el viento y la lluvia estuvieran conspirando en su contra. Metió la mano en el bolsillo y sacó la gema. Lo que tan brillante había parecido antes, lo encontró frágil. El resplandor rojo apenas le iluminaba la mano. Romperla. Se suponía que tenía que romperla. Con unos dedos que ya estaban insensibles por el frío, palpó a su alrededor hasta que encontró una piedra grande. Allí el suelo estaba quebrado en un círculo del tamaño de un oyente. Retrocedió a la relativa protección del peñasco, temblando mientras sostenía la gema con una mano, la piedra con la otra. Se hizo el silencio. Fue tan repentino, tan inesperado, que Bentley dio un respingo.
Los ritmos de su mente se convirtieron en uno solo, en una cadencia constante. Alzó la mirada a una negrura absoluta. De repente, el suelo parecía seco a su alrededor. Dio una lenta vuelta completa y luego volvió a acurrucarse. Había algo en el cielo, algo que parecía una cara hecha de nubes y luz natural, la impresión de algo vasto e incognoscible. ¿Deseas dar este paso?, dijo una no voz, vibrando a través de ella como un ritmo. Yo. Era él, el Spren de las altas tormentas, el jinete de la tormenta. Las canciones lo llamaban traidor. Habéis pasado mucho tiempo como hijos de ningún dios, dijo el ritmo a Benli. ¿Estás dispuesta a hacer esta elección por todo tu pueblo? Benli sintió a la vez una emoción y un terror ante estas palabras. Entonces, ¿sí que había algo en la gema? Mi gente necesita formas, gritó a la inmensa entidad. Esto es más que formas. Este poder cambia a los mortales. ¿Poder? Serviste a nuestros enemigos, vociferó al cielo. ¿Cómo puedo confiar en lo que digas? Y sin embargo, ¿confías en el presente que te hace uno de esos enemigos? En cualquier caso, yo no sirvo a nadie, ni humano ni cantor, simplemente soy. Adiós, hija de las llanuras. Hija de Odium. Hija de Odium. ¡Ah, la madre! La visión terminó tan de repente como había llegado, y Benli se encontró de nuevo en la tormenta. Estuvo a punto de soltar lo que tenía en las manos por la sorpresa, pero entonces, agachándose contra el veleidoso viento, dejó la brillante gema en el suelo, asió fuerte la roca resbaladiza por la lluvia, titubeó. Debería tener más cuidado. Pero qué grandeza se alcanzaba teniendo cuidado. Eshonai no había tenido cuidado y había descubierto un mundo nuevo. Benli descargó la piedra con fuerza y destrozó la gema. La luz escapó como un soplido y Benli se encogió bajo la lluvia, preparándose para una maravillosa transformación. Por fin, exclamó una voz al ritmo de la irritación. Qué desagradable ha sido. La luz roja cobró la forma de un varón humano, diminuto, de pie con los brazos en jarras, brillando con suavidad en la tormenta. Benli se abrazó a sí misma, temblando, parpadeando para quitarse de los ojos el agua de la lluvia. Spren, susurró, te he invocado para que me concedas una de las formas antiguas. ¿Tú? Preguntó él. ¿Cuántos años tienes? ¿Hay alguien más con quien pueda hablar? ¿Hay un adulto en la habitación? Revélame antes el secreto, dijo Benli, y luego daremos tu forma a otros. Puedes sanarlos, ¿verdad? Es lo que me dijeron. El Spren no respondió. No vas a negarme esto, exclamó Benli, aunque sus palabras se perdieron en un trueno repentino. He sufrido durante mucho tiempo para lograr este objetivo. Bueno, otra cosa no, pero dramática sí que eres, dijo el pequeño Spren, dando unos golpecitos en el suelo con los pies. Supongo que hay que usar las herramientas que uno encuentra en el cobertizo, aunque tengan un poco de derrumbe. Este es el trato. Voy a alojarme en tu interior y juntos haremos cosas increíbles. ¿Llevaremos formas útiles a mi pueblo?, preguntó Benli entre dientes que castañaban. Bueno, sí y no. Durante un tiempo necesitaremos que aparentes seguir en forma de trabajo. Tengo que explorar cómo están las cosas últimamente en el viejo Roshar. Ha pasado un tiempo. ¿Crees que podrás entrar en Shadesmar si hace falta? ¿En Shadesmar?, preguntó ella. Sí, tenemos que llegar a la tormenta de allí, esa nueva que hay al sur. Cuando entre en la gema, no tienes ni idea de lo que estoy diciendo. Estupendo. Muy bien, pues prepárate, porque tenemos muchísimo trabajo que hacer. Eshonai armonizó a ansiedad, de pie en la entrada del refugio, buscando a su hermana con la mirada. No distinguía gran cosa en la tempestad. Los destellos del relámpago, aunque brillaban mucho, eran demasiado breves para permitirle hacerse una idea del terreno. De verdad lo ha hecho, dijo Tude a diversión, mientras llegaba a su lado masticando alguna fruta. Después de tanto protestar, al final ha salido para poder aparearse. Lo dudo mucho, respondió Eshonai. Lleva meses ya intentando encontrar la forma de guerra. No quiere adoptar la carnal, y es demasiado joven de todas formas. Los humanos se habían sorprendido por la corta edad de Eshonai y Benli.
¿Envejecerían ellos más despacio? A Bentley aún le faltaban varios meses para llegar a la edad adulta oficial. Gente más joven que ella ha tomado esa decisión, dijo Tude rascándose la barba. Yo me lo he planteado, ¿sabes? Los antaño compañeros comparten un cierto vínculo. Lo que piensas es que suena divertido, dijo Eshonai a reprimenda. Él se rió. Pues sí, la verdad. El trueno sacudió el refugio, silenciándolos a ambos un tiempo mientras lo escuchaban. Los dos armonizaron el ritmo del viento por respeto. Había algo portentoso, por bien que arriesgado, en sentir las mismas vibraciones de la tormenta. Este no es momento de distraernos con estupideces como la forma carnal, dijo Shonai. Los humanos se marcharán otra vez cuando termine esta tormenta. Deberíamos estar hablando de enviar a alguien con ellos. A veces eres más responsable de lo que te conviene, replicó Tud, con el brazo apoyado contra el techo del recinto, para inclinarse hacia adelante y dejar que la lluvia le diera en la cara. Yo, responsable, dijo ella. Mi madre podría decirte 4 cosas sobre ese tema, y cada una de ellas me recordaría lo parecidas que sois vosotras dos, dijo Tude armonizando a alegría y sonriendo a la tormenta como un bobo. Voy a hacerlo un día de estos, Shonai. Veré si Vila quiere venir conmigo. La vida tiene que ser algo más que trabajar los campos o cortar madera. En eso Eshonai estaba de acuerdo, y supuso que podía comprender que alguien quisiera hacer algo distinto con su vida. Ninguno de ellos existiría si sus padres no hubieran decidido aparearse. Qué raro, suena así. Aún así, la idea seguía dándole ganas de armonizar ansiedad. No le gustaba cuando cambiaba aquella forma el modo de pensar de la gente. Eshonai quería ser ella misma, con sus propios deseos y pasiones, no permitir que una forma la dominara. Por supuesto, podría argumentarse que incluso en esos momentos estaba sometida a la influencia de la forma de trabajo. Armonizó a determinación y sacó esa idea de su mente. Bentley, ¿dónde estaba? Eshonai sabía que no debía temer que por su hermana. Los oyentes salían a las tormentas continuamente, y aunque nunca era seguro del todo, tampoco hacía falta murmurar a ansiedad como hacían los humanos cuando hablaban de tormentas. Las tormentas eran una parte natural de la vida, un regalo de Roshar a los oyentes. Aunque una parte pequeña de Shonai, una parte que odiaba reconocer que existía, pensó en lo mucho más fácil que sería la vida sin Bentley alrededor, quejándose a todas horas, sin su envidia. Todo lo que hacía Shonai, toda conversación, todo plan, toda salida, se complicaba cuando Bentley decidía involucrarse. Los problemas se materializaban a partir del aire en calma. Era una debilidad que Shonai se sintiera así. Se suponía que debía amar a su hermana, y de verdad que no quería que a Bentley le ocurriera nada malo, pero era difícil no recordar lo pacífico que había sido explorar por su cuenta, ajena a todo el dramatismo de Bentley. Una silueta emergió de la tormenta, empapada de lluvia, resaltada por el relámpago. Eshonai volvió a sentirse culpable y se obligó a armonizar a alegría al ver que era Bentley. Eshonai salió a la tormenta y ayudó a su hermana a llegar al refugio. Bentley seguía teniendo forma de trabajo. Era una mujer enmojada y temblorosa en forma de trabajo. —¿No ha funcionado, le preguntó Tude. Bentley lo miró, callada como un humano, abriendo un poco la boca. Luego compuso una amplia e inquietante sonrisa, una sonrisa frenética, muy poco propio de ella. —No, Tude —dijo Bentley—, no ha funcionado. Tendré que intentarlo muchas otras veces para encontrar la forma de guerra. El canturreó a reconciliación, mirando a Shonai. Ella estaba en lo cierto y nada de aquello tenía que ver con la forma carnal. —Me gustaría sentarme junto al fuego y calentarme —dijo Bentley. —¿Bentley? —dijo Shonai—, tus palabras… ¿Dónde están tus ritmos? Bentley se quedó muy quieta, y entonces, como si le costara, empezó a canturrear a diversión. Tuvo que hacer varios intentos. —No digas tonterías —dijo Bentley—, ¿será que no estabas escuchando? Fue un paso firme hacia el fuego, caminando con un contoneo que parecía incluso más confiado que el habitual. El andar orgulloso de una mujer en que creía que las tormentas empezaban y terminaban a su capricho. Pues a lo mejor y sí, Capítulo 58. Vinculacañas. Esta experiencia me resulta muy extraña.
Trabajó con una erudita de los días antiguos, de antes de que se desarrollara la teoría científica moderna. No dejo de olvidar los miles de años de tradición que os perdisteis. Del ritmo de la guerra, subtexto de la página 6. Caladín cayó en la terraza con un topetazo amortiguado. Sil era una brillante cinta de luz más al interior del edificio. Él no alcanzaba a ver a las exploradoras que habían recogido y se habían marchado con la víncula caña, pero confiaba en que Sil estuviera siguiéndoles el rastro. Entró a la oscuridad, pasando su luz tormentosa a una esfera para no resplandecer. Había fracasado en su intento de espiar el funcionamiento de las puertas juradas, pero si se le había ingeniado para robar una víncula caña de luz del vacío, aún podría ayudar a Navani. Avanzó tan deprisa como se atrevía en la penumbra, con una mano en la pared. Al poco tiempo se llegó a un pasillo donde había lámparas. Estaba en el segundo piso de la torre, buena parte del cual estaba habitado e iluminado. Las lámparas revelaron a dos mujeres cantoras que caminaban por delante, vestidas con jabás y charlando en voz baja. Sil, cautelosa, iba metiéndose en corredores laterales y oquedades por detrás de ellas. Caladín la seguía muy por atrás, confiando en Sil para que le indicara los giros, ya que las dos cantoras pasaban mucho tiempo fuera de su línea de visión. Aquella parte de la torre era un enorme complejo de lavanderías, donde los ojos oscuros podían usar el agua y el jabón públicos. Pasó por delante de varias estancias grandes, sin puertas, cuyos suelos formaban una secuencia de tinas. La zona estaba casi desierta. Al parecer, no habían adaptado las bombas de la torre para funcionar con luz del vacío. Aun así, Caladín tuvo que evitar a varios grupos que transportaban agua por los pasillos, humanos tirando de carretas y vigilados por guardias cantores. Al poco tiempo, Sil regresó volando, así que Caladín se metió en un nicho oscurecido de una sala vacía llena de cestas para la colada. El lugar olía a jabón. Puesto de guardia por delante, susurró Sil. Ellas han pasado. ¿Qué quieres que haga? ¿Hay fusionados cerca? Preguntó Caladín. No he visto a ninguno, solo cantores normales. En teoría, los guardias corrientes no deberían poder verte a no ser que los dejes. Sigue a las cantoras que llevan las vinculacaña. Con un poco de suerte, sus habitaciones estarán cerca. Si se separan, ve con la de la jaba azul. Los bordados indican que es la más importante de las dos. Cuando sepas cuál es su habitación, vuelve y buscaremos otro camino para colarnos y robarle el aparato. Bien, pero si se alejan demasiado de ti, me perderé a mí misma. Vuelve si empiezas a sentir que ocurre, dijo él. Podemos intentarlo de nuevo otra noche. Todo está vigilado, chale. Sil se marchó volando sin decir nada más, dejando a Caladín escondido en la cámara de las cestas. Por desgracia, al poco tiempo oyó voces, y al asomar la cabeza vio a un par de cantores con cestas. Con cestas que llegaban por el pasillo. Hasta una fuerza invasora de antiguos soldados malignos tenían que hacer la colada, por lo visto. Caladín cerró la puerta, bloqueándose a sí mismo en la oscuridad, y entonces cayó en la cuenta de que quizá estuvieran yendo a esa misma estancia para dejar las cestas, así que cogió una escoba y la enlazó cruzada sobre la puerta. Como solo había infundido la escoba por ambos extremos, la luz tormentosa no se veía al otro lado de la puerta. Al cabo de un momento se sacudió cuando intentaron abrirla hacia adentro. Unas voces enfadadas protestaron en asiriano mientras probaban a empujar la puerta de nuevo. Caladín aferró su bisturí, sintiendo el peso de la oscuridad, el horror de las pesadillas y también una fatiga que iba mucho más allá del cansancio en los músculos por el esfuerzo de antes. Un agotamiento que llevaba con él tanto tiempo que ya lo aceptaba como normal. Cuando la puerta traqueteó de nuevo, Caladín estuvo seguro de que era una fuerza oscura que llegaba para cobrarse su vida. Oyó el sonido de cuerdas de arco y a gas gritando a los hombres del puente que corrieran. Chillidos de hombres muriendo y parpadeó. La puerta se había quedado quieta. ¿Cuándo había sucedido?
Kaladin esperó unos minutos, secándose el sudor de la frente cada 2 por 3, y luego desenlazó la escoba y abrió una rendija en la puerta. Cerca había 2 cestas abandonadas y ningún cantor a la vista. Dejó escapar un largo suspiro antes de separar los dedos del bisturí y guardarlo. Al cabo de un tiempo regresó Sil. No iban a sus habitaciones, dijo, creando pautas en animado baile como cinta de luz. Han dejado la vinculacaña en una sala más adelante, donde hay otras docenas de vinculacañas, vigiladas por un par de mujeres mayores. Kaladin asintió, respirando hondo, resistiéndose al cansancio. ¿Estás bien?, preguntó Sil. Sí, bien, dijo Kaladin. Lo que has encontrado es un centro de vinculacañas. Tiene sentido que hayan montado uno en la torre. Organizar centenares de vinculacañas podía ser una tarea abrumadora, por lo que muchos altos señores y señoras establecían centros. Las distintas posiciones, como las garitas de guardia por toda la torre, podían enviar informes a una sala principal donde los trabajadores del centro filtraban la información y enviaban lo importante a quienes ostentaban el mando. Los cantores estarían guardando sus vinculacañas en centros como aquel para que la gente las sacara, las utilizara y las devolviera. Las escribas no se llevarían las vinculacañas a casa, no iba a ser tan fácil como colarse a un dormitorio y afanar una, pero el centro podía ofrecer otras oportunidades. Tenemos que superar este puesto de guardia, susurró Kaladin, enterrando su fatiga. Hay otras cosas, Kaladin, dijo Sil. Mira fuera de la puerta, túnel abajo. Frunció el ceño. Kaladin lo hizo. Se quedó confundido un momento hasta que vio pasar algo por el aire, una especie de relámpago rojo ondeante. Es un nuevo tipo de Vasio-Spren, dijo. Los que había visto antes con forma de relámpago se desplazaban por el suelo. No lo es, respondió Sil. Esos Spren deberían ser invisibles para la gente. El aura de este tiene algo raro. Deja un rastro, y me he fijado en que los guardias lo miraban. Qué curioso. Así que la torre estaba interfiriendo con la invisibilidad de los Spren. ¿A ti te han mirado cuando pasabas? No, pero puede que no se hayan dado cuenta. Kaladin asintió y observó un poco más. El Spren no volvió a pasar. Merece la pena arriesgarnos a seguir, decidió. Como mínimo, sabremos si nos están observando. —¿Pero qué pasa con la garita de guardia? —preguntó ella. —No creo que podamos dar un rodeo —dijo Kaladin—. Tendrán todos los accesos protegidos, siendo algo tan valioso como un centro de vinculacañas, pero muchas salas de aquí tienen pequeños túneles de ventilación por encima. A lo mejor podemos pasar por uno de ellos. A ver, a Lift ya le cuesta pasar por los túneles de ventilación. Está chiquita. Tú, Kaladin, mides más de 2 metros y estás potente. No creo que quepas en un túnel de ventilación. Sil lo guió con cautela hasta una intersección. Kaladin asomó un ojo hacia la derecha, donde había 4 guardias impidiendo el paso, 2 a cada lado del pasillo. Lanzas sujetas dentro del codo, uniformes de estilo Alesi con cordones en los hombros. Vio uno de aquellos huecos de ventilación cerca, pero era demasiado pequeño para poder entrar por él. Kaladin había estado de guardia como ellos en varias ocasiones. Si esos 4 estaban bien entrenados, no habría manera de hacer que abandonaran su puesto con simples señuelos. Para proteger bien un acceso, se solía apostar a 4 soldados, 2 para que investigaran cualquier suceso, 2 para quedarse vigilando. Con un pasillo tan estrecho y con lo alerta que parecían estar aquellos guardias, bueno, Kaladin había hecho su mismo trabajo. Las únicas veces que había abandonado el puesto era porque alguien con autoridad legítima se lo llevaba para encargarle otra tarea. Sil, susurró, estás mejorando en cambiar de color. ¿Crees que podrías hacerlo para parecer a un Vasio-Spren? Ella la dio la cabeza, de pie junto a él en el aire, y luego frunció la cara en una mueca de concentración. Su vestido se hizo rojo, pero no su piel, aunque no fuese más que otra parte de ella. Qué raro. Creo que esto es todo lo que puedo hacer. Pues el vestido te llega a las manos y ponte guantes y una máscara.
Sil volvió a inclinar la cabeza a un lado y su ropa cambió hasta convertirse en una tela fantasmal que la envolvía. Esa tela se volvió de un rojo profundo, haciendo que su forma entera brillara de ese color. Se miró los brazos. ¿Crees que así los engañaré? Podría ser, dijo Caladín. Sacó un trozo de cuerda de su saco y lo enlazó a la pared. Ve ahí, ordena a los 4 que te acompañen y tráelos para que miren esto. Para que miren un trozo de cuerda enlazado. Pero, ¿cómo esa cuerda no nos arriesgaremos a provocar una perturbación mayor? No sé, ¿y si van a pedir refuerzos? Necesitamos algo lo bastante razonable para que un vacío Spren se haya hecho una furia. De todas formas, sé lo que es estar de guardia, y esos 4 son soldados normales en forma de guerra. Supongo que, mientras no haya peligro, informarán y ya está. Se escondió en un corredor lateral y esperó mientras Sil volaba hacia el puesto de guardia. No tenía el aspecto exacto de un vacío Spren, pero era una aproximación razonable. Sil se acercó a la garita y gritó tan alto que Caladín la oyó sin problemas. Vosotros, estoy molesta que no veas, pero molesta de la muerte. ¿Cómo podéis quedaros ahí plantados? ¿No lo habéis visto? Brillante, respondió uno de los guardias en el esto antigua. Tenemos que. Vamos, venid. No, no. Todos. Venid a ver esto, ahora mismo. Estoy pero que muy molesta. ¿No se me nota? Estoy roja de la furia. Caladín esperó en tensión. Funcionaría. Incluso cuando se hacía la enfadada, había cierta energía en la voz de Sil. Sonaba demasiado vivaracha para ser un vacío Spren. Pero los guardias obedecieron, y como había deseado Caladín, el trozo brillante de cuerda pegado a la pared atrapó su atención por completo. Caladín pudo escabullirse a sus espaldas y rebasar el puesto de guardia. Al final de aquel pasillo estaba la puerta que, según Sil, llevaba a la sala de vinculacañas. Caladín no se atrevía a cruzarla, porque entraría derecho a un núcleo de actividad. En vez de eso, merodeó hacia un pasillo más pequeño que salía a la derecha, y allí, por fin, tuvo un golpe de suerte. En lo alto de la pared, cerca del techo, una abertura oscura señalaba la presencia de un conducto de ventilación grande en la piedra, quizá lo bastante grande para que pudiera reptar por él. Sil regresó de nuevo blanquiazul y probablemente invisible para los demás. Tenía razón, ha enviado a informar, dijo. Miró al interior del hueco en la roca que había encontrado Caladín. ¿Qué es esto? Ventilación, pensó él, intentando enviar la idea a Sil para no tener que hacer ruido. Funcionó. Parece demasiado grande para hacer eso, respondió ella. Qué raro es este sitio. Sil, que bien actúa, jeje, lo hace lo mejor que puede. Sí, no critiquen a Sil, está chiquita. Ella está aprendiendo. Usando 2 cepillos, Caladín pudo auparse a inspeccionar la abertura. Sil voló al interior del túnel oscuro hacia una luz que brillaba al otro extremo. Caladín oyó a los guardias hablando mientras regresaban, pero ya había doblado una esquina y no lo verían. Aquel conducto de ventilación parecía girar hacia la sala de las vinculacañas que quedaba a la izquierda. Y sí que era lo bastante grande, tal vez. Sil le hizo unos gestos emocionados, así que Caladín se metió. Le sobraba espacio a ambos lados, pero de altura iba justísimo. Tuvo que utilizar sus cepillos como asideros para poder avanzar. Temió que el ruido que estaba haciendo al rasparlo delatara, pero obtuvo su recompensa cuando el conducto se abrió hacia la izquierda y reveló un espacio pequeño e iluminado. El túnel por el que había entrado atravesaba la enorme y gruesa pared entre aquella sala y lo que fuese que había al otro lado, lo cual significaba que Caladín podía espiar la sala, oculto en su mayoría tras la piedra, desde la parte superior de la pared. Había vinculacañas colocadas sobre multitud de papeles, esperando informes. No vio ni rastro de las cantoras de antes. Habrían devuelto sus vinculacañas y se habrían marchado ya fuera del servicio. Pero había otras 2 mujeres en lujosos vestidos manejando las plumas, probando si alguna luz parpadeaba y moviendo cañas entre los papeles.
donde escribían al activarse y pilas de dispositivos inactivos sobre las mesas. Sil entró y ninguna de las dos la miró, así que parecía que de verdad era invisible. Empezó a leer los informes que iban llegando. La puerta se abrió y entró una de las guardias, solicitando que se enviara un informe a su superior. Habían encontrado algo que parecía indicar la presencia de un radiante, cosa a la que el perseguidor había dicho a todo el mundo que estuvieran atentos. Quizá Kaladin no tuviera mucho tiempo antes de que llegara aquella criatura en persona. Mejor actuar rápido. Mientras el guardia se marchaba, Kaladin maniobró silencioso en sus estrechos confines, llevándose la mano a la cintura para sacar un poco de cuerda. Justo debajo de él había una mesa con varias vinculacañas y un estuche de cuero del que asomaban varios plumines. Tenía que esperar el momento perfecto. Por suerte, varios vinculacañas empezaron a iluminarse a la vez y debían de ser importantes, porque las dos mujeres se volvieron a toda prisa hacia ellas y dejaron de trabajar en el informe del soldado. Kaladin enlazó su cuerda a uno de los cepillos e infundó la parte plana con un enlace inverso, ordenándole que atrajera solo ciertos objetos, en ese caso el estuche de cuero. Las mujeres estaban tan distraídas que Kaladin sintió que había llegado su ocasión. Hizo descender el cepillo con la cuerda hacia la mesa. Cuando el cepillo estuvo lo bastante cerca, el estuche de cuero se movió por sí mismo, como si el cepillo tirara de él hasta quedar adheridos. Con el corazón atronando, seguro de que iban a descubrirlo, Kaladin tiró de la cuerda con el estuche pegado y escuchó el leve tintineo de las vinculacañas que contenía. Nadie se dio cuenta y pudo meterlo en el túnel. Dentro del estuche encontró todo un tesoro de vinculacañas, 20 por lo menos. Quizá acabaran de entregarlas, porque aún estaban atadas de dos en dos con cordel. A juzgar por cómo brillaban los rubíes con luz del vacío, Kaladin confiaba en que funcionarían dentro de la torre. Guardó el estuche en su saco. Se quedó un momento pensando en toda la información importante que debía de estar transmitiéndose a través de aquella sala. ¿Podría robar parte de ella? No. Ya se había arriesgado bastante ese día. Envió un pensamiento rápido a Sil, que llegó volando hasta él mientras Kaladin reptaba hacia atrás por el conducto de ventilación. Sil pasó a su espalda y al momento dijo: «El pasillo está vacío». Kaladin salió del hueco, se agarró al borde por los dedos y se quedó colgando un momento antes de soltarse y caer la poca distancia que lo separaba del suelo del pasillo. Asomó la cabeza para echar un vistazo a la garita de guardia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sil. «¿Quieres que vuelva a hacerme pasar por Basio-Spren?». Kaladin asintió. Una parte de él querría probar por otro camino, ya que temía que los soldados sospecharan si repetía la misma artimaña. Pero también sabía que ya habían picado una vez y conoció una ruta directa hasta el perímetro por aquel camino. Era más seguro así. Sin embargo, mientras él se preparaba, Kaladin vio algo más al fondo del pasillo en el que estaba, por detrás de él y más lejos de los guardias, un destello de luz. Levantó la mano para detener a Sil y señaló. «¿Qué es eso?», preguntó ella, volando hacia la luz. Él la siguió con más cautela hasta llegar a una luz granate que brillaba a intervalos regulares. Frunciendo el ceño, Kaladin apretó la mano contra ella. «¿Brillante Navani?», dijo. «No», respondió una voz. Tenía un timbre intermedio, no necesariamente masculino ni femenino. «Te necesito, Radiante, por favor. Me han encontrado». «¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?» «¿A ti?» «Uno de los nodos que protegen, por favor, tienes que defenderlo, por favor». «¿Cómo lo sabes? ¿Se lo has dicho a la brillante Navani? Por favor». «¿Dónde?», preguntó Kaladin. «Primera planta, cerca del atrio central. Yo te guiaré. Han deducido que habría un nodo al aire abierto para que la luz tormentosa lo renueve. Han ido a avisarla, a la dama de los suplicios. Me arrebatará la mente. Por favor, Radiante, protégeme». Sil flotaba a su lado. «¿Qué pasa?», preguntó. Kaladin bajó la mano. Qué cansado estaba. Pero ese día no podía permitirse estar cansado. Tenía que ser Kaladin bendito por la tormenta. Kaladin bendito por la tormenta. Luchaba pasara lo que pasara. «Tenemos que conseguir un arma mejor», dijo, «y deprisa».
Dos papes, dos papes. A ver, voy a terminar esta grabación.